Vamos a comenzar con José Luis Flores. Muchas gracias, bienvenido. Es el presidente de la Fundación ETIA y va a comenzar con una ponencia que tiene un título muy atractivo, La seguridad en la era de las máquinas que piensan. Cuando quieras, José Luis, puedes comenzar. Tienes 15 minutos. Muchas Muy gracias. bien. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros. Y bueno, cuando hablamos de la época de las máquinas que piensan, básicamente nos referimos a la capacidad que tenemos de imitar comportamientos cognitivos, comportamientos de pensamiento, de identificación de patrones, anomalías, clasificar eventos, ¿no? Tareas que hasta ahora estaban restringidas fundamentalmente pues, a los seres humanos, ¿no? O a algunos animales pues, con unas capacidades cognitivas superiores, ¿no? Cuando trasladamos esas capacidades a dispositivos, sea una videocámara, sea un sensor de cualquier otra naturaleza, sea un proceso a través de un procesador que permita pues, establecer relaciones complejas entre la información que recibe el sistema y a partir de ahí extraer conclusiones, identificar anomalías y ejecutar una acción, pues el cambio es sustancial, en el sentido de que podemos contar pues, con una capacidad para poder hacer cosas que estaban pues, fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero a la vez también presenta pues, una serie de retos, ¿no? Y no es menor, y hablo desde la perspectiva de la Fundación ETIA, ¿no? De la perspectiva de la ética en el ámbito de la inteligencia artificial y la tecnología, no es menor el reto cuando lo que tratamos de hacer es precisamente vincular el mundo de la inteligencia artificial con el mundo de la seguridad. Para empezar, voy a tratar de explicar algunas áreas concretas donde la inteligencia artificial está teniendo un rol importante y probablemente lo vaya a tener cada vez en mayor medida. Y luego voy a tratar de entrar en lo que es el planteamiento de los riesgos, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la posible conculcación de derechos, ¿no? De los ciudadanos, derechos a la privacidad, en la imagen y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Una primera cuestión a la que nos lleva la IA aplicada a la seguridad es precisamente la parte de identificación, ¿no? El ser capaz de una forma rápida y en muchos casos de una forma que no requiere una cooperación por parte del individuo, la posibilidad de poder identificarlo, ¿no? Y ahí es donde se produce una primera situación de riesgo, ¿no? Que se está produciendo en muchos ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Que es cómo tengo un sistema de videocámaras en una ubicación física, recogiendo imagen, esa imagen en tiempo real se procesa, se es capaz de establecer ciertos parámetros acerca de esta imagen y entre otras cosas es capaz de poder determinar quién es la persona que estoy viendo cuando esa persona la he registrado previamente, ¿no? Claro, cuando no hay un derecho explícito por parte del ciudadano para que esa tarea se ejecute, pues tenemos un problema, ¿no? Y es un problema que tiene que ver con el uso de información sensible, está protegido por GDPR y una serie de cuestiones más. Ahora bien, eso ha dado lugar, por ejemplo, en los últimos tiempos a algunas reacciones por parte de algunas asociaciones, pidiendo incluso la moratoria de los sistemas de reconocimiento facial. De hecho, hace unas 3 semanas aproximadamente, un grupo de profesionales de distintos orígenes, el ámbito legal, el ámbito tecnológico, el ámbito académico, firmaban una petición de moratoria al Ministerio, creo que iba dirigido al Ministerio de Economía, donde está la parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y algunos otros ministerios, Ministerio de Justicia e Interior, pidiendo una moratoria en la utilización de sistemas de reconocimiento facial. Es evidente que para un reconocimiento facial en un entorno, digamos, cotidiano, por ejemplo, puede ser el de una escuela, el de un centro comercial, una tienda, es evidente que para un uso estrictamente de la seguridad de un centro, la utilización de la identificación de la persona debería estar sujeta a una autorización personal. El problema es cuando se mezcla, y se mezcla de hecho en esta petición de moratoria, otras cuestiones muy distintas, como por ejemplo la identificación de anomalías, como puede ser un incendio, como puede ser la presencia de humos, una inundación, etcétera. Con lo cual se mezclan diferentes cuestiones y eso es un punto que está sucediendo en el ámbito tecnológico y en particular en la parte de seguridad, que es cuando se empiezan a mezclar conceptos diferentes que no tienen que ver y que dan lugar pues, a posibles malos entendidos o que se tomen pues, posiciones pues, sesgadas o polarizadas en favor o en contra de la tecnología sin entrar al detalle de lo que la tecnología está haciendo en cada caso. Desde el punto de vista de la utilización de inteligencia artificial, lo que pensamos desde la Fundación ETIA, la fundación está compuesta
por un alto número de académicos y profesionales de empresas de distinta naturaleza españolas, lo que pensamos es que la utilización de la identificación de las personas es algo que es necesario y es positivo, es decir, en algunos contextos claramente. Es decir, ¿es posible o necesario poder utilizar sistemas de reconocimiento facial que identifiquen si una persona está en una lista, por ejemplo, de delincuentes, de personas que han tenido pues una actividad terrorista? Creemos que sí. ¿Es necesario que el sistema no sea capaz de identificar una persona cuando esa persona no está en esa lista? Creemos que sí. La cuestión, por tanto, es el reto, desde el punto de vista tecnológico, de cómo crear sistemas que sean capaces de identificar cuando una persona pertenece a una lista y dentro de esa lista esa persona la podemos identificar de forma fehaciente, o cuando esa persona no está y cuando no está no debemos tener la información suficiente para poder catalogarla o identificarla como la persona que es. Ese es un reto, ¿no? Y en ese sentido la Fundación, más allá del plano teórico y de la generación de ideas y debate, lo que estamos haciendo es trabajando precisamente con compañías del ámbito de la seguridad que emplean tecnologías de inteligencia artificial para crear esos procedimientos que por diseño, no por la buena fe, sino por el propio diseño de la tecnología que hay detrás, permitan responder a la primera pregunta, esta persona está en esta lista y quién es, y si la respuesta es negativa, no permitan identificar. Ese es un punto que creemos que es muy importante. Pero más allá de esto, la identificación de personas no se hace solo por la imagen. La identificación de personas se puede hacer por criterios comportamentales, se puede hacer por criterios, por ejemplo, de cómo escribe una persona, qué tipo de lenguaje utiliza al expresarse, cuál es el pulso o el régimen de pulsos que utiliza cuando está clicando en el teclado del ordenador. Está toda la parte muy potente de las pruebas de vida, ¿no? que es un punto también muy interesante a la hora de autenticar que una persona es quien dice ser y que además es la persona que está ejecutando una acción en un momento determinado. Es un capítulo especialmente importante, la lucha contra el deepfake, contra los sistemas profundos de aprendizaje mediante redes neuronales que pueden imitar apariencias de una forma cada día más extraordinaria, ¿no? En ese sentido, pues la utilización de sistemas que pueden registrar tridimensionalmente la imagen o ciertos parámetros de la imagen para poder también determinar que eso se está produciendo físicamente y que no es una representación, pues también son líneas que se están trabajando, ¿no? Y en definitiva, todo lo que es el mundo de la identificación y de la identidad, más que de la identificación, de la preservación de la identidad, pues es un tema apasionante y de mucha aplicación, ¿no? Y creemos que además no estamos hablando de futuro, de futuros hipotéticos, sino que estamos hablando de realidades muy inmediatas. Y como decía el compañero anterior, cada día prácticamente te despachas con la prensa y vas viendo pues, casos, ¿no? donde hay posibles amenazas a esa privacidad y esa identificación de la identidad personal, ¿no? Pero hay otros muchos ámbitos donde la inteligencia artificial, desde el punto de vista de seguridad, también está aportando. Antes comentaba brevemente la cuestión de las anomalías y el comportamiento, la identificación de presencia de personas en lugares donde no deben estar, vulneraciones de perímetro, todo el tema comportamental vinculado a acciones que no son permitidas, de robo, pero que también pueden estar asociadas a temas de higiene o temas de salud en los tiempos actuales, ¿no? Cuestiones de distancia social, de equipamiento, mascarillas, guantes, etcétera, pues son también aplicaciones bastante frecuentes. No solamente la identificación de anomalías se hace en el mundo físico, que hablamos ahí del phygital, ¿no? La combinación del físico y el digital, sino que también se produce en el mundo estrictamente digital, ¿no? Y vienen a colación con todo lo que son las aplicaciones relacionadas con la ciberseguridad, ¿no? Esa identificación de comportamientos anómalos tanto en una red como en los contenidos que fluyen en esa red, lo que decía el compañero anteriormente, pues va muy en la línea de lo que estoy mencionando. Y en la parte de contenidos, creo que la inteligencia artificial en los últimos años ha evolucionado de una forma extraordinaria, dándonos mucha capacidad a la hora de identificar contenidos en forma de imagen, en forma de vídeos, poder entrar en el contenido desde un punto de vista semántico, poder analizar cuando un contenido se modifica, cuando esa modificación puede tener una cierta intencionalidad, como un contenido que primero podía tener una finalidad correcta y podía ser un contenido adecuado, va teniendo mutaciones a lo largo del proceso de propagación a través de la red. El propio análisis del comportamiento que se está produciendo en las redes sociales, cuál es la dinámica de evolución de un contenido, por qué puntos está pasando, quiénes lo están dinamizando, cuáles son las posiciones, la velocidad, la aceleración a la que se va produciendo la propagación del contenido viral. También eso es muy informativo a la hora de
desarrollar sistemas que nos permitan avisar de forma temprana de la existencia de ese tipo de comportamientos. Y ya para terminar, insistiría también desde el punto de vista de lo que sería, o podríamos llamar, la ingeniería social, no solamente lo que es el seguimiento de los contenidos y los comportamientos en las redes sociales, sino la utilización de un concepto que acuñó hace aproximadamente unos 10 años Google, que es el concepto del Knowledge Graph, que son grafos de conocimiento que permiten encontrar relaciones entre diferentes conceptos y que nos permiten no solamente vincular conocimiento y poder profundizar en el conocimiento, sino buscar también relaciones sociales entre personas cuando estas relaciones no son evidentes y nos pueden llevar también a vincularlo a cuestiones de seguridad, ¿no? Todos estos ámbitos, la identificación, todo lo que es la capa o lo que son las aplicaciones en el ámbito de las anomalías, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, y todo el análisis comportamental a nivel social, pues diría que son las líneas en las que más actividad hay en estos momentos en lo que es aplicación de técnicas de inteligencia artificial profunda. Y como decía antes, ¿no? Todas tienen también esa connotación o esa perspectiva a considerar también desde un punto de vista ético. Y creo que más o menos este era el tiempo que tenía a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener después y reiterar las gracias a la organización por la invitación. Muchísimas gracias, José Luis. Como era de esperar, muy interesante como siempre. Gracias, gracias por tu aportación.